Bueno, en este día vamos a estar nuevamente tocando, ¿verdad?, otro tema, tocando puertas. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el mandamiento del Señor Jesucristo que le dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y ese pasaje se encuentra, lo podemos encontrar uno de ellos, porque ¿verdad?, hay dos pasajes específicamente que dan ese mandamiento. El primero lo podemos encontrar en Mateo capítulo 28, versículo 19, y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo mandamiento podemos encontrarlo en el libro de San Marcos, Marcos capítulo 16, también versículo 15, versículo 16, también el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, le dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense bien que ahí la palabra id es un mandamiento específico, según así que los discípulos tenían un mandamiento: id y hacer discípulos a las naciones. Bueno, eso a través de todo el libro de los Hechos podemos ver claramente cómo los discípulos cumplieron cabalmente ese mandamiento. El primero lo podemos encontrar, ¿verdad?, después que el Señor ascendió a los cielos, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38, donde vemos ahí que me cayó la camarita, donde podemos ver ahí, ¿verdad?, en el capítulo 2 de los Hechos, si vemos el versículo 37, hay una pregunta, ¿verdad?, de las personas que estaban reunidas allí, donde estaban predicando los apóstoles, y le preguntaron después de escuchar el mensaje: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, lleno del Espíritu Santo, pues esta es la respuesta. En Hechos 2:38 le dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí específicamente ya cómo el apóstol, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, les recordó lo que tenían que hacer, ya que fue un mandamiento del Señor Jesucristo. Hoy en día como que el bautismo en agua, como que el diablo parece que ha influenciado un poquito, ¿verdad?, en muchos ministros, donde no le dan esta importancia, ¿verdad? No le dan esta importancia, ya que apenas lo mencionan en sus predicaciones, y cuando lo mencionan, pues a veces toma hasta un año, en algunos casos, para que la persona sea bautizada. Pero eso no fue lo que ocurrió en la iglesia primitiva, ¿verdad? Comenzando el día de Pentecostés, como vuelvo a repetir, en el capítulo 2 de los Hechos, ahí versículo 38, dice la palabra también, continuando hasta el versículo 41, que así que los que recibieron su palabra, en otras palabras, aquellos que creyeron en aquel día el mensaje de Pedro, dice que fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, al grupo ya de creyentes, más de 3,000 personas. Así que vemos cómo ya ese mismo día, comenzando la iglesia, comenzando la predicación del evangelio, ahora con poder, ¿verdad?, ya que los apóstoles, si usted va a ver anteriormente, tenían miedo, muchos abandonaron al Señor Jesucristo, pero después de la resurrección, que ellos vieron al Señor resucitado, como que se le animaron y cogieron nueva fuerza y creyeron verdaderamente, ¿verdad? Además que el Espíritu Santo había venido sobre ellos para darle ese poder, como también dice ahí en 1 Timoteo 1:7, Dios nos ha dado espíritu de poder, de fortaleza y de dominio propio. Entonces podemos ver cómo los apóstoles ahí, ¿verdad?, predicaron ese día, y el Espíritu Santo le recordó lo que el Señor había ordenado que predicara, que enseñaran, que hicieran. Otro caso también
que menciona específicamente ese mismo día, lo podemos ver en el carcelero de Filipo. Dice la palabra de Dios ahí en el ¿verdad? Que cuando estaba Pablo preso, vino un gran estruendo y bueno, el carcelero se quería suicidar pensando que se habían escapado los presos, mas Pablo le dijo, no tengas temor porque todos estamos aquí. Entonces dice que el carcelero, sacándolo fuera, le curó las heridas, ¿verdad? Y le preguntó qué es menester, qué es necesario para ser salvo. Y podemos ver ahí que el apóstol, ¿verdad? Pablo le habla y le dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero le anunciaron la palabra de Dios. En otras palabras, crea a lo que te voy a decir, crea esta palabra que fue la que Jesucristo enseñó y predicó y serás salvo tú y tu casa. Y dice que en esa misma hora de la noche, ¿verdad? El carcelero de Filipo con toda su familia se bautizó, así que ni siquiera esperó a que amaneciera. Otro caso también lo podemos ver en el eunuco, ahí también en el libro de los Hechos. Así que el libro de los Hechos está lleno de casos específicos donde podemos ver, si usted escudriña la palabra y no se deja engañar por algunos engañadores, usted va a ver que ese libro está lleno de testimonios y de hechos de bautismo que ocurrían en el mismo momento de la convención. En otras palabras, en el momento que las personas creían al mensaje, en ese mismo momento eran bautizados. Y ahí lo vemos, otro ejemplo bien claro, ¿verdad? Un ejemplo que no se puede refutar con ninguna palabra, con ninguna escritura, es la de el eunuco. El eunuco venía de Jerusalén, de adorar al Señor ahí, venía leyendo el libro de Isaías, una copia, que me imagino alguien le habrá copiado una copia, ya que no creo que sean los originales lo que él iba leyendo, sino una copia que había comprado ahí o adquirido en Jerusalén, iba leyendo Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se juntara al camino, ¿verdad? Porque era necesario predicarle a este eunuco. Y efectivamente Felipe le pregunta, y ustedes conocen la historia, ¿cree lo que lee? Bueno, ¿cómo voy a creer si alguien no me explica? Dice que Felipe subió al carro y comenzando desde la misma escritura que iba leyendo el etíope, el eunuco, ¿verdad? Dice que comenzando esa escritura le anunció el Evangelio de Jesucristo. Escuche bien, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Es importante que usted entienda esto, porque en el anuncio tuvo que haberse anunciado el bautismo como un símbolo de muerte y sepultura, ya que en cuanto el eunuco vio agua, mandó a parar su carro y dijo, ¿hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le preguntó, ¿cree en el Señor Jesucristo? El eunuco respondió, creo. Entonces bien puede ser bautizado. Dice que descendiendo ambos al agua, Felipe le bautizó, ya luego no le volvió a ver más. Así que Felipe no sabe si esa convención fue genuina o fue falsa. Lo único que podemos saber es que el eunuco dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe solamente le preguntó, ¿cree en el Señor Jesucristo? Y él le dijo, creo. Dice que entonces Felipe le bautizó. En otras palabras, mi hermano, la única condición para ser bautizado es que usted primeramente reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Que usted acepte que es pecador. Y segundo, creer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, ¿ya? Y si usted cree, nadie puede impedir el bautismo en ese mismo instante. Otro caso también que le puedo citar rapiditamente por ahí, el caso de Lidia. Lidia, la dama que vendía púrpura ahí a la orilla de un lago, de un río, ¿verdad? Y dice que Pablo, saliendo un día de reposo, se acercó al lugar donde estaban reunidos y comenzó a predicar, a hablarle la palabra del Señor. Pero dice que el mismo Señor le abrió, escuche bien, el mismo Señor le abrió el entendimiento a Lidia
para que estuviera atento a lo que Pablo estaba enseñando y diciendo. Y dice Ligia, dice la palabra, ¿verdad?, que después que Ligia fue bautizada, le rogaba a Pablo que se quedara con ellos ese día. Vemos nuevamente la intervención del Señor, vemos la intención del Espíritu Santo para que las personas reciban el mensaje y entiendan, ¿verdad? Ahora, vemos varios casos, ¿verdad?, que hablan sobre el bautismo, donde se predica la palabra del Señor Jesucristo, se predica la palabra del reino de los cielos, se predica el evangelio de Dios, de Cristo y del Señor, y en todos los casos el resultado es que las personas se bautizaban al instante. Sin embargo, no dice qué es lo que predicaban, pero sí dice que eran bautizados. ¿Ah? Entonces, mire, yo le digo una cosa: si usted no ha sido bautizado y usted ha oído este mensaje, no se debe engañar. Busque una persona que lo quiera bautizar, que sea siervo de Jesucristo, que tenga testimonio, ¿verdad? Y si su pastor no le quiere bautizar, usted busque quien le bautice. Porque los antiguos, la iglesia primitiva, entendían esto como algo que de urgencia. Ahora, yo no sé cuál es la urgencia, porque vuelvo a repetir, el carcelero de Filipo no esperó ni que amaneciera. En el mismo instante de la noche se bautizó, pidió bautizo y en esa misma hora se bautizaron. Ahora, si volvemos nuevamente al libro de los Hechos, vemos ahí en el 2:37 que hay una pregunta. Ahora, si usted va a mirar, vemos también que el mismo Saulo de Tarso, ¿verdad?, antes de llamarse Pablo, cuando iba camino a Damasco, ¿verdad?, que cayó al suelo porque una luz grande del Señor se le apareció y cayó al suelo y preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le respondió el Señor? Entra, ¿verdad?, en la ciudad y se te dirá lo que es necesario que haga. ¿Y qué fue lo que le mandó a hacer el discípulo cuando vino a Saulo? Le dijo: hermano Saulo, el Señor que te apareció, ¿tú entiendes?, te ha escogido para que sea testigo a los gentiles. Dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza invocando su nombre. ¿Por qué le mandó a bautizar? Es mi pregunta. Mi pregunta a ustedes: ¿por qué le mandó a bautizar? Si necesariamente Pablo era un siervo de Dios, era un hombre que conocía, un hombre de testimonio, un hombre tan celoso de la palabra que seguía a cualquiera y perseguía a cualquiera y lo metía en prisión por predicar algo que no estuviera ahí en el Antiguo Testamento, que no estuviera ahí en lo que ellos tenían como la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. Fíjense. Ahora, algunos dicen: no, que Pablo era un asesino. No, Pablo no era un asesino, eso es lo que decía la palabra de Dios. Si alguno trae un evangelio diferente, tendría que ser apedreado. Ahora, por eso el Señor lo coge, ¿verdad?, porque era un hombre celoso y lo demuestra que todo el sufrimiento que padeció luego como consecuencia por la palabra del Señor. Otro ejemplo también, podemos bien claro también, donde está involucrado un ángel del Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que una persona también conociera de la palabra de Dios y también se bautizara. Dice la palabra de Dios que un ángel se le presenta a Cornelio, un centurión, hombre temeroso, que daba limosna, que tenía buen testimonio, que hacía las oraciones, ¿verdad?, y que era ahí considerado como un hombre de Dios, temeroso, a pesar de ser gentil, porque hacía las obras de que muchos no hacían. Y halló gran testimonio delante del Señor, puesto que el mismo Señor le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Ahora ve pues y envía a Jope y haz venir a Pedro, a Simón Pedro, que tiene curtidor. Ve
y hazle venir. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora bien, al mismo tiempo el Señor le revela en visión a Pedro un manto lleno de animales y le dijo, Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, ninguna cosa inmunda he comido, ¿verdad? Ahora el Señor le dice, Pedro, lo que el Señor ha limpiado no le llames tú inmundo. Entonces, aunque ahí se está refiriendo específicamente, ¿verdad? También a los gentiles, porque los gentiles eran considerados como gente inmunda, como puercos, ¿verdad? Para los judíos. Sin embargo, le dijo, ve, porque también yo a los gentiles le he extendido esta gracia del reino de los cielos, esta gracia de poder también ser llamado hijo de Dios y que también heredero de la misma promesa que una vez se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Así que ya esta promesa de los gentiles ya venía desde muy antes. Pero para los judíos, pensaba que solamente ellos eran, ¿verdad?, los que podían alcanzar esta gracia. Entonces Pedro va a casa de Cornelio y ahí vemos la historia. Eso se encuentra en el capítulo 10 de los Hechos. Usted lo puede ahí comprobar, que ahí eso está bien claro ahí. Y dice que Pedro le comienza a hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vino también sobre Cornelio y los que estaban ahí en la casa. Y Pedro automáticamente, dirigiéndose a los judíos que lo habían acompañado, les dice, bueno, ¿y qué le impide a esto ahora? ¿A qué le impide ahora? Esto que también ha recibido el Espíritu como nosotros, ser bautizado. Dice, y les mandó bautizarlo. Ahora, si el bautismo en agua no tiene nada que ver en el plan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios entonces, 700 años antes que viniera Juan el Bautista, ya lo había profetizado por boca de Malaquías, por boca del profeta Isaías, capítulo 40, ¿verdad? Y versículo 1 ahí al 3. ¿Y por qué luego, cuando después de hablarle a Isaías, le vuelve a hablar al profeta Malaquías, 300 años después y 400 años antes que viniera Juan el Bautista a bautizar, porque también profetizó, voz que clama en el desierto, refiriéndose a aquel que iba a venir en el desierto de Judea predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados? Ahora, yo no sé lo que significa para usted para, pero en el diccionario de la lengua española, para significa que te conduce hacia un objetivo, hacia una meta. Así que, si el bautismo no es para perdón de los pecados, entonces busquen el diccionario, un diccionario nuevo, a ver qué es lo que usted le quiere agregar a ese diccionario, porque en el diccionario de la lengua en que nosotros hablamos, la lengua española, dice que la palabra para significa te conduce hacia un objetivo, hacia una meta. Así que Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, ¿verdad? Si usted va a ver ahí también en los evangelios, ahí en principio, y vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. Así que el que ordenó a Juan el Bautista a predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados fue el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue el mismo Señor. Ahora, yo no sé qué interpretación usted le quiere dar a esa escritura. Ese es su problema. Ahora, recuerde que la palabra un día nos va a juzgar. Y yo no creo que ni usted, ni yo, ni todos los pastores juntos que vemos en esta ciudad podemos llegar ni a la chancleta de uno de los apóstoles, y mucho menos de los profetas de Dios, que fueron aserrados, que fueron encarcelados, que fueron maltratados. Nosotros hoy en día gozamos del privilegio que ni siquiera con una liguita de esa se nos tira siquiera taquitos de esos pedacitos de papel, porque todavía estamos gozando de la gracia y de la bendición de Dios, donde no ha venido una persecución. Pero prepárese, pastor y amigo que está escuchando, porque eso va a venir también un día. Nosotros, dice la palabra, que no somos mejores que aquellos que pasaron tantos vituperios, tantas persecuciones, tantos encarcelamientos,
¿verdad? Inclusive muchos fueron hasta quemados vivos y otros fueron echados a los leones por causa del evangelio y se mantuvieron fieles a la palabra. Un día eso va a venir. Espero que esta palabra le haga recapacitar, ¿verdad? Y deje de estar robándole la bendición al creyente, a aquel que Dios puso en su corazón el deseo de arrepentirse y de querer bautizarse. Deje de robarle el privilegio de poderse sentarse también a la mesa y participar de la Santa Cena, como se hace en cada semana o cada mes en diferentes iglesias, según el pastor haga determinado, ¿verdad? Porque si esa persona es salva, como usted dice, por levantar la mano, entonces también es salva para participar en la Santa Cena. Y si no, bautícese, porque un día esta palabra le va a juzgar. Dice que ella es la que nos va a juzgar un día. Espero que esto sirva para poder recapacitar en su enseñanza, ¿verdad? Y bueno, y es mi deseo que esta palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto a quien es enviada. Mi nombre es Lázaro de Jesús, ya muchos me conocen, y mi teléfono es 305-588-0871. Usted no tiene excusa, ya usted oyó la palabra. Así que si usted quiere aguantar un año para ser bautizada, es su problema. Ahora, que usted vaya a la presencia de Dios siendo rebelde a este acto de obediencia, eso sí no se los garantizo. Lo único que garantizo es que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y que vosotros somos sus amigos si hacemos las cosas que Él os ordena. El Señor le bendiga. Permite que su palabra haga la función en aquello que es enviada.